El olor no sale total por televisión, no hay problema. Yo tengo no, la tengo en la computadora.
Bueno, qué bárbaro, qué campeón, por Dios. También el aplauso fuerte con la gente de la comisión directiva, el cuerpo técnico, a toda la gente, el cuerpo técnico de la comisión directiva, que después vamos a ir presentando, señoras y señores, una barbaridad. Qué bárbaro, qué tenerlo aquí, toda esta gente. No es tan fácil. Ahora esta canción con ustedes, ahora palmas, palmas, ¡palmas! A ver si cantamos juntos, porque vamos. El tiro se viene, estoy afuera. El tiempo que yo me muera, a ver, la fuerte. Yo tengo algo de santo que lo fuego, de verdad. Mucho esfuerzo, no creo que nos merecíamos en este momento y nada, quería decirles más allá de la diferencia que tuvimos con algunos chicos, no creo que esto es de todos y nada, decirle gracias y por todo lo que dieron adentro de la cancha. Nada más. Poncio, le dice acá a la nota que sabe cantar también. Nada, acá un saludo a mi
mi otro arquero. Estoy acá, Facundo, a Fede y a Moni. También, bueno, agradecer a todo esto, la verdad que lo estamos buscando hace bastante tiempo, algunos que hace un poco más, el caso de Negro, el Torito, que ya hace 4 años que estamos acá, y bueno, la verdad que ahora con todos los chicos que vienen nuevos se pudo lograr, así que nada, muy contento. Aprendí mucho en estos años con ustedes, creo que me llevo un lindo recuerdo, estoy muy contento por el ascenso. Vas a seguir en Guadalajara, que está contratado por todo el año, ¿no? Y bueno, saben que pasan muchos momentos difíciles, mis lesiones, y bueno, contento y a disfrutar ahora con todos los muchachos de este campeonato. Gracias. Bueno, esta es una noche, la verdad, creo que principalmente agradecimiento y alegría. Esto que estamos viviendo, me remonto a 10 meses atrás cuando arrancamos el proceso y soñábamos con esto. Sabíamos que era un largo camino, que era difícil, y también nos representábamos todos, nuestra cabeza, cada uno pensando que en este junio de este año íbamos a poder estar festejando entre todos juntos. En aquella oportunidad, cuando comenzó la pretemporada, que habíamos hablado y que decíamos de que con convicción íbamos a conseguir que por el mes de junio del 2012 íbamos a estar festejando, hoy se hace realidad. Yo quiero transmitir mi agradecimiento de corazón. Realmente ustedes saben la pasión que le ponemos a esto. Al cuerpo técnico que ha venido a fin de año, se ha incorporado y ha conducido este plantel y ha permitido conseguir el objetivo. A Osvaldo Gutiérrez, quien es un amigo y realmente sabemos las luchas, Osvaldo, que hemos tenido y los momentos difíciles que hemos pasado. Bueno, la verdad que un agradecimiento especial. A los pares de comisión directiva, a todos, sin excepción, a los que están presentes y a algunos que por algún motivo no pudieron estar, a compañeros de lucha como a Juan, que es un amigo, a Hugo, que son las personas que me han secundado y que han estado en todo momento y que también han vivido momentos dificilísimos, aquellos viejos viajes, largos viajes cuando veníamos hasta con la cabeza gacha, pero siempre duraba el tiempo que significaba venir y llegar a esta posada. El otro día teníamos que enfrentar de la misma manera y superar los momentos difíciles. Y el agradecimiento especial y por supuesto los merecedores de todo esto que estamos festejando hoy, a todo el plantel de jugadores, a todos ustedes muchachos que posibilitaron. El sábado hemos llorado, hemos festejado, nos hemos abrazado y creo que le hemos dado una alegría, y eso sí somos partícipes todos, una alegría enorme a la gente, a la familia franjeada. Hemos recuperado, como dije hoy, la pasión franjeada. Es algo que para mí no tiene precio. Así que transmitirle mi agradecimiento y ojalá que sigamos en este camino, todos juntos, de que, bueno, hoy dimos un pasito, el Argentino A,
la próxima etapa será un escalón más. El compromiso de siempre a los que sigamos y a los que estemos en esto. Y nada más, bueno, mi agradecimiento y un fuerte aplauso para todos. No, el presidente habló poco, lo justito, y creo que el presidente ya dijo las cosas justas. El sentimiento de todo lo que tenemos y lo que hemos pasado también lo dijo. Te agradezco, César, por lo que dijiste, y bueno, simplemente agradecerles a todos ustedes por lo que han hecho, nada más. Gracias. En nombre de todos, lo hicimos, sí lo hicimos. El error o la equivocación fue solo con el fin de que las cosas salgan bien, pero como somos humanos nos podemos equivocar, y si alguna vez lo hicimos, solamente pedirles disculpas tanto al cuerpo técnico, coordinador, los preparadores físicos, Luchi, que siempre anda en toda, el doctor, todos los miembros de comisión y jugadores. Y bueno, decirles que sigan festejando, vivir este grato momento y bueno, disfrutar los días de vacaciones, y bueno, cuando se termine, con la misma humildad que comenzamos este proceso, comenzar nuevamente la preparación. Sé que lo quieren mucho, quedó demostrado al profe. Y festejo y celebración después. Nosotros, el profe, yo que estamos todos los días, Telmo, la gente que está alrededor, sabemos todo lo que hicieron, muchachos. Sabemos cuando venían golpeados, doloridos, cuando tenían problemas en la casa, cuando por ahí el mango no les alcanzaba, cuando tenían mil excusas para poner.